Si sales por esa puerta, vas a tener que volver arrastrándote a pedirme perdón. El grito de mi nuera resonó por toda la desordenada sala, ahogando la música estridente. Me señaló a la cara, convencida de que una anciana de 68 años, que acababa de pasar por una cirugía de reemplazo de rodilla y caminaba con dificultad como yo, no podría sobrevivir sin la caridad de ella y su esposo. Pensó que me asustaría, que agacharía la cabeza sumisamente como siempre para poder quedarme en mi propia casa, pero yo solo la miré directamente a los ojos. Sonreí con una calma extraña y respondí suavemente: «De acuerdo, mi nombre es Clara, y la historia que estoy a punto de contarte demostrará que, a veces, la bondad mal dirigida es un veneno, y la crueldad en el momento justo es la única forma de recuperar la dignidad». Al pronunciar esas palabras, sentí un alivio que se abría paso a través del dolor punzante que me subía desde la rodilla izquierda. Hacía solo 15 minutos. Todavía tenía la esperanza de recostarme en una cama cómoda después de la agotadora cirugía. Ramón, mi hijo, me ayudó a pasar por la pesada puerta de hierro de nuestra casa en Coyoacán. Solté un suspiro, deseando solo recostarme en una cama cómoda y limpia y sumergirme en un sueño tranquilo. Pero en cuanto crucé el umbral, esa esperanza se hizo añicos. No había tranquilidad alguna. En su lugar, el sonido estridente del reggaetón golpeaba directamente mis tímpanos, haciendo que mi cabeza retumbara como si la golpearan con un martillo. No había limpieza alguna. Un olor mixto me golpeó la nariz, haciendo que mi estómago se revolviera. El fuerte olor a cebolla de los tacos de la noche anterior, el olor a grasa quemada y, lo peor de todo, el olor agrio de la cerveza derramada por todas partes. Me quedé paralizada, mirando la sala con incredulidad. ¿Era esta mi casa o un basurero público? El elegante sofá de tela color crema, algo que había cuidado durante años, ahora estaba cubierto de botellas de cerveza vacías. En la mesa de centro, platos de papel manchados de salsa roja estaban esparcidos junto a cáscaras de limón marchitas. Cenizas de cigarrillo caían sobre la costosa alfombra bordada a mano. En un rincón de la habitación, Adela, mi nuera, estaba sentada con las piernas cruzadas, con una botella de cerveza en la mano, riendo a carcajadas con su grupo de amigos borrachos. Al verme entrar con mi aspecto demacrado, su risa se detuvo solo por un segundo, y luego continuó como si yo fuera invisible. Nadie se levantó a saludar. «Mamá, siéntate aquí». Ramón apartó un montón de revistas y cáscaras de pistacho, despejando un pequeño espacio en el sofá, y me empujó por los hombros para que me sentara. El dolor me golpeó cuando doblé la rodilla y un sudor frío me brotó en la frente. Cerré los ojos, tratando de reprimir un gemido. Ramón se agachó y me tomó las manos. Me miró con los ojos llorosos. Una mirada que en el pasado habría considerado filial, pero que ahora solo veía como un cálculo mezquino. «Mamá, me tomé la semana libre en el trabajo para cuidarte. Adela y yo nos mudaremos al sofá de tu habitación para estar disponibles las 24 horas del día, para servirte». Me estremecí. Cada poro de mi piel se erizó, no por el frío, sino por el miedo. Conocía demasiado bien su definición de cuidado. Si se mudaban a mi habitación, significaba que la televisión estaría a todo volumen día y noche con ruidosos partidos de fútbol. Ramón se tumbaría allí, ordenándome que le trajera agua, una toalla, mientras se quejaba de lo duro que era su trabajo para pedirme dinero. ¿Y Adela? Convertiría mi lugar de convalecencia en un mercado ruidoso. Revolvería mi armario, se probaría cada una de mis joyas, y luego volvería a la misma cantinela. «Mamá, te ves tan pálida. Dame dinero para ir al mercado a comprarte algo nutritivo». Pero nunca veía la comida nutritiva, solo aparecían nuevos bolsos de diseñador. Y yo, una paciente recién operada, me convertiría en su sirvienta, atendiendo su pereza desde mi propia cama de enferma. La paciencia que había acumulado durante tantos años, de repente se quebró. Aparté bruscamente la mano de mi hijo. El gesto fue tan decidido que lo sorprendió, casi haciéndolo caer hacia atrás. Lo miré directamente a los ojos, con la voz cansada pero firme, fría y decidida. «No es necesario. Solo quiero estar sola». Mi rotunda negativa fue como un jarro de agua fría para Ramón. Se quedó boquiabierto, y antes de que pudiera reaccionar, un fuerte ruido hizo que todos se sobresaltaran. Adela golpeó la botella de cerveza contra la mesa de cristal. La espuma se derramó, chorreando por el suelo. El ambiente se volvió tenso, como una cuerda a punto de romperse. Los amigos de Adela se callaron, mirándose unos a otros. Ella se levantó de un salto, con la cara roja por el alcohol y la humillación.
Le había presumido a sus amigos lo fácil que era manejar a esta vieja suegra. Mi negativa frente a su público no era más que una bofetada a su frágil ego. Adela se acercó a mí a grandes zancadas, gritando, su voz chillona rasgando el aire. ¿Lo ves? Te dije que tu madre no sabe apreciar las cosas. Tuvimos la amabilidad de querer cuidarla, y ella nos sale con que quiere estar sola. ¿Se cree una reina o qué? Miré a Adela, luego me volví hacia Ramón. Esperaba una palabra de defensa, o al menos una frase para proteger a su madre. Pero no. Ramón agachó la cabeza en silencio, con la mirada fija en la punta de sus zapatos como un cobarde culpable. Su debilidad me oprimió el corazón, más dolorosa que el corte de un bisturí en mi carne. El silencio de su marido envalentonó aún más a Adela. Me señaló con su dedo de uñas elaboradamente pintadas. A mí, la dueña de esta casa. Bien, ¿quieres estar sola? Pues lárgate a donde no te vea, a ver cómo sobrevives, sin que nosotros te sirvamos. Sonrió con desdén, una sonrisa torcida y cruel, y luego siseó cada palabra. Vete a donde quieras, pero recuerda, si sales por esa puerta, vas a tener que volver arrastrándote a pedirme perdón. Toda la habitación quedó en silencio. El latido de mi corazón retumbaba en mi pecho. Miré a mi nuera furiosa. Miré a mi hijo que temblaba con la cabeza gacha. Una sensación de frialdad me envolvió, apagando toda mi ira, dejando solo un vacío entumecedor. Resulta que, a los ojos de mis hijos, yo no era una madre, solo era una herramienta, un cajero automático, y cuando esa máquina se estropeaba, se convertía en basura que estorbaba. Me fui a mi habitación. El sonido del cerrojo al cerrarse fue seco. Me apoyé contra la pesada y gruesa puerta de roble, deslizándome lentamente hasta el frío suelo. El mundo exterior, donde sonaba el reggaetón y las carcajadas de los amigos de Adela, parecía haber quedado aislado. Pero ese ruido aún encontraba la manera de colarse, a través de la rendija de la puerta, vibrando en las baldosas, como si quisiera echar más sal en mi corazón sangrante. En la penumbra del atardecer, mi espaciosa habitación de repente se sentía extrañamente pequeña y sofocante. Este solía ser el santuario de mi esposo y mío, el lugar que guardaba los recuerdos más cálidos de toda una vida. Y ahora, aquí estaba sentada, acurrucada como una refugiada en mi propia casa. Me llevé la mano a la sien, tratando de ahuyentar el dolor punzante de mi rodilla, pero los recuerdos dolorosos volvieron, tan claros como una película en cámara lenta. Levanté la vista hacia el rincón de la habitación, donde ahora reinaba el tocador estilo Hollywood de Adela con su deslumbrante fila de bombillas. Antes, ese era el lugar donde tenía mi altar a la Virgen de Guadalupe. Recuerdo ese fatídico día como si fuera ayer, el día que Adela se mudó aquí. Paseó por la casa con la expresión inquisitiva de una reina inspeccionando su territorio. Cuando entró en mi habitación, arrugó la nariz y señaló la preciosa estatua de cerámica de Talavera de la Virgen de Guadalupe que mi madre me había dejado. Mamá, ¿en qué siglo vives para tener un altar tan grande ocupando espacio? Se ve tan anticuado. Esta habitación necesita luz. Necesita espacio para que yo ponga mi maquillaje. Estaba a punto de protestar. La Virgen es nuestra protectora, la fe más sagrada de esta familia. Pero antes de que pudiera decir algo, vi a Ramón apoyado en la puerta, con una cerveza en la mano, encogiéndose de hombros con indiferencia. Vamos, mamá, consiéntela un poco. Ella trabaja en belleza. Necesita un lugar para su espejo. Ya estás vieja. Si quieres rezar, ve a la iglesia. Y así, ante mi impotencia, Adela metió sin miramientos la estatua de la Virgen y mi rosario en una bolsa de plástico negra y los arrojó a un rincón del almacén como si fueran basura. En su lugar, colocó su llamativo tocador, que apestaba a perfume barato. Esa noche, lloré hasta empapar la almohada, no por el altar, sino porque me di cuenta de que el respeto más básico en esta casa había muerto. Los recuerdos seguían fluyendo, arrastrando un sabor amargo a mi garganta. Miré mis manos arrugadas. Cuántas comidas habían cocinado estas manos, cuántos pañales habían lavado para Ramón. Y sin embargo, ahora, estas mismas manos tenían que sostener un plato de comida para comer sola en un rincón de la cocina. Esa era una regla no escrita que Adela había establecido hacía 3 meses. Mamá, comes demasiado lento y siempre se te cae la comida. Verte comer nos quita el apetito a nosotros y a los invitados. Así que, cada noche, mientras los cubiertos sonaban y las risas alegres se oían desde el elegante comedor, yo me sentaba en una silla de plástico bajita en la cocina, comiendo apresuradamente unas tortillas frías con los frijoles refritos que sobraban.
Me lo había preguntado 1000 veces. ¿Por qué lo soportaba? ¿Era porque temía la soledad? ¿O porque todavía albergaba la esperanza de que, si era paciente, mis hijos se darían cuenta y me querrían? Pero estaba equivocada. Mi paciencia no me compró su amor. Solo alimentó su crueldad día tras día. Recordé la mirada de Ramón hace un momento. Cuando su esposa me insultó delante de extraños, ¿qué hizo él? Agachó la cabeza. Se quedó en silencio. Antes, solía excusar a mi hijo. Pensaba que Ramón era de buen corazón, solo un poco débil, un poco asustado de su esposa. Pero ahora, en esta oscuridad solitaria, me di cuenta de una cruda verdad con amargura. La debilidad de Ramón no era inofensiva. Era un arma, era la forma más cruel de complicidad. No se quedó en silencio porque tuviera miedo. Se quedó en silencio porque estaba tácitamente de acuerdo. Disfrutaba de mis cuidados, disfrutaba de mi dinero, pero dejaba que su esposa fuera la verdugo que me castigaba cada vez que yo no les complacía. Eran un dúo perfecto. Uno preparaba la jugada y el otro remataba. Juntos me despojaban hasta los huesos. Las palabras de Adela de hace un momento resonaron de nuevo en mis oídos, claras y afiladas. Si sales por esa puerta, vas a tener que volver arrastrándote a pedirme perdón. Esa amenaza no era solo una falta de respeto. Fue la gota que colmó el vaso. Despertó mi autoestima, que había estado dormida durante demasiado tiempo. Me levanté con dificultad, cojeando hacia el viejo armario de roble en la esquina de la habitación, el único mueble que Adela no había tirado porque era demasiado pesado. Encima del armario, junto a un jarrón de flores marchitas, estaba el retrato en blanco y negro de mi esposo, el señor Miguel. En la foto, todavía me miraba con sus ojos firmes y una cálida sonrisa bajo su característico bigote espeso. Temblorosa, toqué el frío cristal. Miguel, susurré su nombre, mientras lágrimas calientes brotaban de mis ojos. Lo siento. He dejado que nuestra casa se convierta en un infierno. Recordé sus últimos días. En ese momento, acostado en su lecho de enfermo, me apretó la mano y me dijo con palabras que salían del corazón: Clara, eres una mujer buena y amable, pero en esta vida, ser demasiado buena te traerá sufrimiento. Nunca dejes que nadie te quite tu autoridad, ni siquiera nuestro hijo. La casa es tuya, el dinero es tuyo. Mientras tengas el control, vivirás en paz. En aquel entonces, solo asentí para tranquilizarlo, sin prestarle realmente atención. Creía en el amor maternal, creía en la moral. Pensé, ¿cómo podría mi propio hijo traicionarme? Pero Miguel tenía razón. La bondad mal dirigida es un veneno. Mi sacrificio ciego había creado dos monstruos codiciosos e ingratos. Miré profundamente a los ojos de mi esposo en la foto una vez más. Parecía que me estaba dando fuerza desde el más allá. Me estaba recordando que yo soy Clara. No soy una parásita. Soy la dueña de esta casa. Cada ladrillo, cada bombilla, cada cuchara y tenedor aquí fueron comprados con el sudor y las lágrimas de mi esposo y mías. ¿Por qué tenía que huir? ¿Por qué tenía que ser yo la que tuviera miedo? No, me iré, tal como me desafiaron. Pero no me iré con las manos vacías como una perdedora. Si quieren que desaparezca, desapareceré, pero me llevaré todo lo que me pertenece. A ver cuánto tiempo dura este falso hogar cuando este cajero automático deje de funcionar, cuando esta vieja sirvienta ya no esté aquí para limpiar su basura. Me sequé la última lágrima de la mejilla. El dolor y la debilidad en mis ojos se desvanecieron gradualmente, dando paso a una frialdad escalofriante. Afuera, la música se había detenido, dando paso al sonido de los platos chocando y la voz de Adela ordenándole a Ramón que lavara los platos. Pensaban que estaba en mi habitación llorando, aterrorizada por la perspectiva de ser echada a la calle. Pensaban que mañana volvería a abrir la puerta en silencio, prepararía el desayuno y me disculparía por haberlos molestado. Estaban muy equivocados. Respiré hondo, y el olor a humedad de la vieja habitación de repente se sintió extrañamente agradable. Era el olor del despertar. Mañana es lunes. Adela irá al spa. Ramón irá a trabajar. La casa estará vacía, y ese será el momento de actuar. A las 9 de la mañana del lunes, el ruido del motor del coche de Ramón se fue apagando hasta desaparecer al final de la calle empedrada. Adela también había llamado a un taxi. Hacía media hora para ir al salón de belleza, a restaurar su belleza después de la fiesta de ayer. La casa se sumió en el silencio. Me paré detrás de la cortina, mirando el reloj. El tiempo era oro. No tenía todo el día para lamentarme. Saqué mi teléfono
y marqué el número de alguien que sabía que nunca me traicionaría. Lupita. Soy yo. Clara, llama al equipo de mudanzas ahora mismo. Empecemos. Lupita era mi antigua ama de llaves, que había estado con mi familia durante más de 20 años. Alguien que conocía cada rincón de esta casa mejor que mi propio hijo. Hace un mes, Adela la había despedido con la excusa de que era anticuada y lenta, y contrató a una empresa de limpieza por horas. Hoy, Lupita regresaba, no para limpiar, sino para ayudarme a llevar a cabo mi purga. 15 minutos después, un gran camión de mudanzas blanco se detuvo frente a la puerta. 4 hombres corpulentos bajaron. Lupita corrió hacia adentro. Me agarró la mano con fuerza, con los ojos llorosos pero con una sonrisa decidida. Señora, hagámoslo bien. Asentí. Señalé la sala de estar y di una orden concisa. Límpienlo todo. No dejen absolutamente nada. La mudanza comenzó. El sonido de la cinta adhesiva, al ser arrancada, rasgó el silencio. El estruendo de los pasos y el golpeteo de las cajas de cartón crearon una sinfonía de destrucción, o más bien, de liberación. Primero, el sofá de cuero de vaca importado de color crema. Los mudanceros lo levantaron sin esfuerzo, como si fuera un juguete. Aquí fue donde anoche Adela puso los pies en alto para beber cerveza, y me insultó. Ahora estaba bien acomodado en la parte trasera del camión. Luego, el televisor de pantalla curva de 65 pulgadas, de última generación. Ramón, mi hijo, amaba este televisor más que a su esposa, y ciertamente más que a su madre. Todas las noches se pegaba a él, viendo fútbol y gritando, sin importarle mi estado de salud. Vete, pensé en silencio mientras veía cómo envolvían el televisor en plástico de burbujas. A ver a quién le grita esta noche sin ti. Caminé por la casa, dirigiendo como un general en el campo de batalla. El dolor en mi rodilla todavía estaba allí, pero la adrenalina en mi sangre me hizo olvidarlo todo. El refrigerador de 2 puertas Samsung en la cocina. Llévenselo. El horno. La cafetera de espresso. Empáquenlo todo. Y este juego de comedor de roble también. Tengan cuidado de no rayarlo. Lupita rápidamente empacó todos los platos, ollas y sartenes en cajas de cartón. Mientras trabajaba, murmuraba maldiciones en la jerga local, sintiéndose inmensamente satisfecha. La casa se fue vaciando poco a poco con cada respiración. Los costosos cuadros al óleo de las paredes fueron descolgados, dejando cuadrados de pintura más clara, como cicatrices que no habían sanado. Las alfombras persas fueron enrolladas. Incluso las macetas del patio interior que había cuidado con tanto esmero fueron cargadas en el camión. Cuando la sala de estar quedó vacía, miré hacia el techo. Todavía estaban el candelabro de cristal y el sistema de luces LED decorativas que corrían a lo largo del pasillo. «Desmóntenlo todo», ordené fríamente. El jefe del equipo de mudanzas dudó y preguntó: «Señora, ¿también las bombillas?» «Eso es, un poco detallado». Lo miré directamente a los ojos, con voz firme. Todo, cada bombilla, cada enchufe suelto, todo fue comprado con mis ahorros. No les dejaré nada, ni siquiera un rayo de luz. Asintió repetidamente y se puso a trabajar. Pasaron 2 horas. La lujosa y acogedora mansión de la mañana se había convertido en un cascarón vacío, sin muebles, sin cortinas, sin televisión, sin refrigerador. Solo quedaban 4 paredes desnudas y un suelo de baldosas cubierto de polvo que se reveló después de mover los muebles. El eco de mis pasos resonaba secamente en el espacio vacío. Me paré en medio de la sala de estar, mirando a mi alrededor. Una sensación de satisfacción se deslizó en mi corazón, mezclada con una vaga pizca de tristeza. Esta era la casa que Miguel y yo habíamos construido con nuestras vidas enteras. Pero si las personas que vivían en ella ya no tenían afecto, entonces la casa no era más que un montón de ladrillos sin alma. Adela tenía razón. No era una reina, era la dueña. Y cuando la dueña se va, todo se va con ella. Saqué de mi bolso 2 papeles que había preparado. El primero, un aviso de corte de electricidad y agua de la compañía de servicios, con efecto inmediato a las 12 del mediodía de hoy. El segundo, un poder notarial para una empresa de bienes raíces para sellar la casa para una tasación de venta. Coloqué los 2 papeles ordenadamente en medio del suelo vacío, usando una pequeña piedra para evitar que el viento se los llevara. Serían lo primero, y lo único, que saludaría a Ramón y su esposa cuando regresaran. Finalmente, me acerqué a la pared opuesta a la entrada. Allí todavía colgaba una sola cosa, una foto familiar nuestra de la Navidad de hace 3 años. En la foto, Ramón y Adela sonreían radiantemente,
mientras que Miguel y yo estábamos sentados en el medio, sosteniendo a nuestro sobrino nieto. En ese momento, pensé que era la mujer más feliz del mundo. Levanté la mano y lentamente descolgué la foto. Un rectángulo de pared blanca quedó expuesto, destacando contra la pintura que se había descolorido con el tiempo a su alrededor. Ese espacio en blanco parecía tan frío y solitario. Era un símbolo del llamado vínculo familiar que había muerto prematuramente en esta casa. Puse la foto boca abajo y la metí bajo el brazo. No la tiraría, pero tampoco la volvería a colgar nunca más. «Ya está todo, señora. El camión está lleno», gritó el conductor desde afuera. Asentí y me di la vuelta para salir. El sonido de mis zapatos golpeando el suelo de baldosas era decidido y fuerte. No miré hacia atrás a la casa ni una sola vez. La puerta de roble se cerró detrás de mí con un fuerte ¡bam! El sonido del cerrojo fue como una sentencia de por vida para un pasado doloroso. Le di las llaves a la gente de la inmobiliaria que esperaba fuera y luego subí al taxi que Lupita había llamado. El coche se puso en marcha, dejando atrás la casa de color ocre que ahora se había convertido en un cadáver sin alma. Me recliné en el asiento y cerré los ojos. Quizás estés pensando, ¿no es eso demasiado cruel con tu propio hijo? ¿Por qué no le dejaste al menos una cama? Pero la bondad mal dirigida a veces es un veneno. Elegí recuperar todo lo que me pertenecía. Si estuvieras en mi situación, ¿te irías en silencio o llevarías a cabo una purga radical como yo? Por favor, comparte honestamente tus pensamientos conmigo en los comentarios, porque en este momento realmente necesito amigos con quienes hablar. La ciudad de Puebla por la noche es tranquila y fresca, a diferencia del ruidoso y polvoriento bullicio de la Ciudad de México. Estaba sentada en un cómodo sillón en mi recién alquilado apartamento de lujo, sosteniendo una taza de té de manzanilla caliente. Afuera, a través de las ventanas de piso a techo, las luces amarillas de la ciudad de Los Ángeles parpadeaban como pequeñas llamas. Eran las 8 de la noche. Dejé la taza de té y cogí mi tableta. Mis dedos se deslizaron suavemente por la pantalla, abriendo la aplicación de la cámara de seguridad de mi antigua casa en Coyoacán. Aunque había cortado la electricidad, el sistema de cámaras, que funcionaba con una batería de respaldo y un transmisor 4G separado, seguía funcionando silenciosamente en la oscuridad. La pantalla mostraba una imagen granulada en blanco y negro del modo infrarrojo. La casa estaba completamente a oscuras. Un momento después, las luces de un coche barrieron la entrada. La puerta principal se abrió. Entraron dos figuras. Eran Ramón y Adela. Contuve la respiración. En el fondo de mi corazón, una parte débil de madre todavía albergaba una tenue esperanza, que al ver la casa vacía, se asustarían pensando que algo me había pasado, que se preocuparían primero por la seguridad de su madre. Pero la cruel realidad aplastó esa pizca de esperanza de inmediato. Como la casa no tenía electricidad, tuvieron que usar las linternas de sus teléfonos. Los haces de luz se movían de un lado a otro en el espacio vacío. A través de la pantalla, vi a Adela detenerse en seco. Apuntó con la linterna hacia la esquina de la sala, donde solía estar el sofá, vacío. Luego apuntó a la pared opuesta, donde solía colgar el televisor, vacío. Luego corrió a la cocina y abrió de golpe la puerta del refrigerador, el refrigerador que ya no estaba allí. Adela comenzó a agitar los brazos frenéticamente. Aunque la cámara no captaba el sonido, por la forma en que pateaba el suelo y la piedra que sujetaba el aviso que dejé, supe que estaba gritando. ¿Y Ramón? Mi hijo se quedó plantado en medio de la habitación, con los brazos colgando, luciendo aturdido como si hubiera perdido el alma. Se dejó caer al suelo de baldosas y se agarró la cabeza. Mi teléfono vibró con fuerza sobre la mesa de madera, rompiendo el silencio de la habitación. La pantalla mostraba el nombre, Hijo. Respiré hondo, presioné el botón de respuesta y activé el altavoz. Tan pronto como se conectó la llamada, el grito agudo de Adela resonó, perforando mis tímpanos. «Vieja loca, ¿dónde estás? ¿Qué demonios le has hecho a mi casa?» Su voz temblaba de pura ira, mezclada con pánico. Ni una palabra de preocupación, ni un ápice de inquietud. Solo resentimiento y materialismo. Tomé tranquilamente un sorbo de té, dejando que el sabor agridulce se extendiera por mi boca antes de responder lentamente. ¿Tu casa? Adela, te equivocas. Nunca fue tu casa. ¿Leíste la nota que dejé en el suelo? Tú. Eres una ladrona, siseó Adela. Su respiración agitada se oía claramente por el teléfono. ¿Te atreviste a llevarte todos los muebles? El televisor, el refrigerador, el sofá. ¿A dónde te los llevaste?
Devuélvemelos ahora mismo. Si no, llamaré a la policía. Te demandaré por robo. Me reí, una risa suave y amarga. Adelante, llama a la policía. Te reto. He guardado todos los recibos de los últimos 10 años. Cada silla, cada plato, cada bombilla está a nombre de Clara. Me llevo mis propias pertenencias. ¿Qué policía se atrevería a arrestarme? Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, como si Adela se hubiera quedado sin palabras ante mi lógica de hierro. Pero inmediatamente después, el llanto desesperado de Ramón reemplazó la agresión de su esposa. «Mamá, ¿qué te pasa?» La voz de Ramón era quejumbrosa, llena de victimismo. «¿A dónde fuiste? ¿Por qué la casa está tan oscura? Tengo hambre. No hay nada que comer en la cocina. La cama y el colchón también se han ido. ¿Dónde vamos a dormir Adela y yo esta noche? ¿Acaso quieres matarme?» Al oír los gemidos de mi hijo, mi corazón sintió una punzada. No por lástima, sino por decepción. Un hombre de casi 40 años, cuya primera reacción ante una crisis no es encontrar una solución, sino lloriquear y rogarle a su madre como un niño de 3 años que quiere leche. Apreté la taza de té en mi mano, tratando de mantener mi voz firme. «Ramón, ¿recuerdas lo que dijo tu esposa ayer? Dijo que yo era una carga. Me retó a salir por la puerta. Ahora que me he ido, ya no soy una carga para ustedes. Son libres, ya no tienen que servir a esta anciana. ¿Por qué me llaman?» «Pero no tenías que vaciar la casa por completo», gritó Ramón, su tono cambiando de súplica a reproche. «Si te lo llevas todo, ¿de qué vamos a vivir? Trabajo todo el día. Vuelvo a casa cansado solo queriendo ver la tele y tomar una cerveza fría. Ahora ni siquiera tengo una silla para sentarme. Eres muy cruel». «Cruel», repetí. Mi voz bajó. «Cuando me convirtieron en una sirvienta en mi propia casa, ¿se sintieron crueles? Cuando tiraron el altar de su padre a la basura, ¿se sintieron crueles?» «Eso es diferente», intervino la voz de Adela, estridente. «Somos jóvenes, necesitamos disfrutar de la vida. Tú ya estás vieja, a punto de morir. ¿Para qué guardas todas esas cosas? No seas tan egoísta». Ramón se unió a su esposa, y sus siguientes palabras fueron el cuchillo final que cortó el frágil hilo del amor maternal que quedaba. «Es verdad, mamá. Ya estás vieja. ¿Para qué guardas dinero y posesiones? De todos modos, cuando mueras, todo será nuestro. Llevártelo ahora solo nos hace sufrir a tus hijos y nietos. ¿Por qué eres tan egoísta? ¿Acaso me quieres?» El espacio a mi alrededor pareció congelarse. «Ya estás vieja. ¿Para qué guardas dinero? Egoísta». Esas palabras resonaron, clavándose profundamente en mi alma. Resulta que, a los ojos del hijo que di a luz, mi único valor era el de un cuerpo viejo que custodiaba su tesoro. No quería que yo viviera una vida sana, solo quería que me rindiera pronto para poder heredar lo que había trabajado toda mi vida. El dolor me inundó, pero extrañamente, no cayeron lágrimas. La decepción absoluta las había secado todas. Sentí un extraño alivio, como cuando has llevado un tumor maligno durante demasiado tiempo, y el médico anuncia que ha sido completamente extirpado. Doloroso, pero un dolor que te permite seguir viviendo. Miré la pantalla negra de mi teléfono, de la que todavía emanaban ruidosos reproches. Sentí que ya no tenía la obligación de explicarles ni de enseñarles nada. El tiempo de enseñar había terminado. Ahora era el turno de la vida para enseñarles. «De acuerdo, Ramón», dije, mi voz tan fría y decidida como el martillo de un juez. «Tienes razón, estoy vieja. Por eso necesito dinero para mi vejez. Esas posesiones son mías. Tengo derecho a quemarlas, donarlas a la caridad o tirarlas al mar. Pero una cosa es segura, no se las daré a gente ingrata». «Mamá, ¿qué estás diciendo?» «Ya no me llames mamá», lo interrumpí. «Dijeron que era una carga. Ahora me he ido. Cuídense solos. De ahora en adelante, no esperen ni un centavo de esta Clara». No esperé su respuesta. Mi dedo presionó con fuerza el botón rojo de la pantalla. La llamada terminó. Apagué el teléfono, saqué la tarjeta SIM y la tiré a la pequeña papelera que tenía a mis pies. Un acto decisivo, que ponía fin a todo contacto con el pasado. La habitación volvió a su silencio habitual. Miré por la ventana. El cielo nocturno de Puebla estaba despejado, sin una sola nube. Las estrellas distantes brillaban como si me sonrieran. Esta noche, en Coyoacán, 2 personas dormirán en un suelo frío, en la oscuridad y con hambre, mientras que yo, aquí, tendré el mejor sueño que he tenido en años. Los primeros días en Puebla, pensé que había encontrado la paz, pero estaba equivocada.
La tranquilidad de este apartamento era solo la calma antes de una tormenta mucho más grande y cruel. Una tormenta no de lluvia y truenos, sino tejida con susurros, sonrisas burlonas y mensajes de texto tan afilados como navajas. Adela no me dejaría en paz. No aceptaría la derrota. El miércoles por la tarde, mientras leía un libro junto a la ventana, mi nueva tableta no dejaba de vibrar. Las notificaciones de Facebook aparecían una tras otra como una ametralladora. Cada sonido era un martillazo en mis nervios. Encendí la pantalla. Lo que me encontré fue una transmisión en vivo de Adela. En la pantalla, mi nuera ya no tenía el aspecto agresivo y descarado del otro día. Se sentó frente a la cámara, con la luz de un aro iluminando un rostro deliberadamente pálido y maquillado, con los ojos hinchados y llorosos. Estaba actuando, y debo admitir, actuaba muy bien. Una telenovela barata, pero increíblemente efectiva con una audiencia crédula. Amigos, sollozó Adela, secándose las lágrimas con un pañuelo de seda. No quería ventilar nuestros problemas familiares, pero estoy desesperada. Mi suegra, la pobre Clara, últimamente ha estado muy confundida. Me quedé helada. ¿Confundida? Adela continuó, con la voz entrecortada. El médico dice que mamá tiene demencia senil, además de paranoia. Cree que Ramón y yo la estamos perjudicando. El otro día, mientras estábamos en el trabajo, tuvo un ataque, destrozó cosas y se fue de casa. Peor aún, en su delirio, llamó a gente para que se llevara todos los muebles de la casa, diciendo que eran basura que había que tirar. También se llevó todos nuestros ahorros, dejándonos a los dos sin nada. Se detuvo para sonarse la nariz, echando un vistazo al creciente número de espectadores, y luego lanzó el golpe de gracia. Estoy muy preocupada por mamá. Está tan frágil, y con tanto dinero y posesiones, y si se encuentra con malas personas. Y a pesar de todo, se atreve a ir diciendo a los vecinos que la maltrato. Dios es testigo de que la cuidaba en cada comida, en cada sueño, como si fuera un huevo de oro. Debajo, en los comentarios, cientos de líneas de texto pasaban rápidamente, pero cada una era como una aguja clavándose en mi corazón. Dios mío, que no era tan devota, y le tocó una suegra monstruosa. La demencia senil es terrible, son crueles y no se dan cuenta. Pobre Adela, me da pena verla llorar. Espero que encuentren pronto a la anciana y la lleven a un psiquiátrico. Dejé caer la tableta en el sofá. Mis manos temblorosas se aferraron a mi pecho. Una oleada de indignación me subió por la garganta, amarga y caliente como si alguien me hubiera vertido ácido por dentro. Adela no solo quería robar mis bienes, quería robarme lo último que me quedaba, mi honor y mi cordura. Me estaba convirtiendo en una vieja loca, una paranoica a los ojos de toda la sociedad. Pero el poder del boca a boca en México es aún más temible que las redes sociales. Lo llaman chismes. Se cuela en cada rincón, desde la panadería de la esquina hasta el puesto de frutas del mercado de Coyoacán. Me imaginé a las vecinas, las mismas que solían saludarme alegremente cada mañana cuando iba a misa, ahora cuchicheando juntas. Asentirían con la cabeza. Con razón la señora Clara ha estado tan callada últimamente. Resulta que está loca. Pobre Ramón, tan bueno y con una madre tan problemática. El ataque no se detuvo ahí. Adela se las arregló para filtrar mi nuevo número de teléfono, que descuidadamente usé para registrar de nuevo mi cuenta bancaria, vinculada al número antiguo, a algunos de los parientes más chismosos de la familia. Esa noche, sonó mi teléfono. Era mi prima Consuelo, una pariente lejana que no me había hablado en 10 años. Dudé un momento, y luego contesté. «¿Hola, Clara?» La voz de Consuelo resonó, no para preguntar cómo estaba, sino a todo volumen como un altavoz. «Por el amor de Dios, ¿qué estás haciendo?» Escuché a tu nuera llorando en internet y me sentí avergonzada por toda la familia. «Consuelo, escúchame». Intenté explicar, mi voz débil, pero ella no me dejó hablar. Me interrumpió con reproches hipócritas. «No necesitas excusas. La gente mayor debe saber cuál es su lugar. Acaban de casarse. Están en la flor de la vida. Si no los ayudas, al menos no estorbes. ¿Cómo pudiste llevarte todo y desaparecer así? Estás tratando de obligar a tu hijo, a tu propio sobrino, a vivir en la calle. ¿Por qué eres tan cruel, Clara? ¿No tienes conciencia?» «¿Cruel?», susurré, mientras las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas. «Sabes cómo me trataron. Sabes que me echaron. Basta, basta». Consuelo me cortó. «Adela dijo que tenías delirios, y ahora lo creo. Dijo que te cuidaba en cada detalle. ¿Y tú te imaginas que la gente te hace daño?
Ve a ver a un psiquiatra, hermana, y deja de atormentar a tus hijos. Colgó, dejándome sola en la enorme habitación. Me acurruqué en el sofá mientras la oscuridad envolvía lentamente el espacio. Nunca me había sentido tan sola. Esta soledad no provenía de vivir sola, sino del rechazo del mundo que me rodeaba. Toda mi vida había vivido con la cabeza en alto. Yo era Clara, la devota esposa del señor Miguel, una madre trabajadora, una mujer recta que nunca había hecho nada de lo que avergonzarse. Y ahora, por la boca venenosa de mi nuera y el seguimiento ciego de la multitud, de repente me había convertido en una vieja loca, egoísta y cruel. Miré mi reflejo en el espejo de enfrente, un rostro anciano, ojos hundidos, cabello canoso. Y sí, ¿tenían razón? Un pensamiento aterrador se coló en mi mente. ¿Y si fui demasiado dura? ¿Y si llevarme todos los muebles fue demasiado? ¿Y si realmente estaba perdiendo la cabeza y no me daba cuenta? Esa fue la noche oscura del alma. La sensación de que el mundo entero me daba la espalda, de que mis propios parientes me pisoteaban, hizo que mi fe en mí misma se tambaleara violentamente. Me sentía sofocada, como si 1000 manos invisibles me estuvieran estrangulando, impidiéndome hablar para defenderme. Miré al techo, susurrando el nombre de la Virgen de Guadalupe. Madre mía, ¿qué debo hacer? ¿Estuvo mal defenderme? Pero solo el silencio me respondió. El teléfono se iluminó de nuevo. Otro mensaje de un viejo conocido, con un enlace a la publicación difamatoria de Adela y una breve frase. ¡Qué decepción! Cerré los ojos. Este dolor era aún más terrible que el día que Ramón me echó, porque ese día solo perdí un hijo. Pero ahora estaba perdiendo mi honor, la posesión más preciada de una persona. Adela no solo quería ganar, quería destruirme por completo. Quería que me derrumbara, que admitiera mi error, que volviera arrastrándome a suplicar su perdón, para ser reconocida por la sociedad como normal de nuevo. Si me quedaba en silencio, ella ganaría. Una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. La opinión pública me crucificaría como la culpable. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero esta vez no me hizo temblar. Me despertó. Abrí los ojos y miré fijamente a la mujer en el espejo. Estaba llorando, pero sus ojos no estaban locos. Eran los ojos de alguien profundamente herido. No estoy loca. No tengo delirios. Las cicatrices en mi corazón son reales. La ingratitud de Ramón es real. La crueldad de Adela es real. Me sequé las lágrimas. No dejaría que las lágrimas nublaran la verdad. Querían ahogarme con la saliva de la opinión pública, así que no saldría a la superficie para dar una débil explicación. Esperaría. Recopilaría pruebas. El dolor más grande no es perder posesiones, sino la sensación de que te arrebatan la voz, de que tus seres más queridos inventan historias para destruir tu honor. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que la verdad está de tu lado, pero las apariencias te condenan, queriendo gritarle al mundo para que te entienda, pero nadie te cree? Si alguna vez has experimentado una injusticia como la mía, por favor, deja un mensaje en los comentarios. Solo saber que no estoy sola en esta lucha ya es un gran consuelo para mí. A la mañana siguiente, me puse un traje negro impecable, me peiné el pelo canoso y tomé un taxi hacia el centro histórico de Puebla. Mi destino no era la comisaría de policía, ni un hospital psiquiátrico como decían los rumores, sino un antiguo edificio escondido detrás de hileras de jacarandas. Era el despacho de abogados de Jaime. Jaime era el mejor amigo de mi difunto esposo Miguel. Crecieron juntos, comenzaron sus negocios juntos y mantuvieron una amistad sólida hasta el día en que Miguel cerró los ojos por última vez. Si había alguien en este mundo en quien podía confiar absolutamente, además de mí misma, era él. La oficina de Jaime olía a papeles viejos mezclados con un ligero aroma a puros. En cuanto me vio entrar, se levantó apresuradamente de su sillón de cuero desgastado, se acercó y me tomó la mano. En los ojos de aquel hombre de 70 años no había duda ni lástima, solo una preocupación sincera y un destello agudo propio de su profesión. Clara, te estaba esperando. Sabía que tarde o temprano vendrías. Jaime me ayudó a sentarme, y sin rodeos, volvió a su escritorio y sacó un grueso expediente de un cajón cerrado con llave. El sonido de la tapa dura golpeando la mesa de caoba resonó con un ruido sordo, como presagiando el peso de los secretos que contenía. Bebe un poco de agua, Clara. Necesitas estar muy tranquila para ver esto. Tomé el vaso de agua, mirando fijamente el expediente. Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué es esto?, pregunté. Jaime se quitó las gafas de leer, las limpió lentamente con el borde de su camisa y dijo con voz pensativa:
Desde que Miguel falleció, y siguiendo su última voluntad, he estado monitoreando discretamente los flujos de dinero en tus cuentas de ahorro y los bienes a tu nombre. En los últimos meses, he notado algunas irregularidades, muy irregulares. Abrió el expediente y me empujó unos estados de cuenta bancarios y contratos de crédito llenos de texto. Mira esto. El día 15 del mes pasado, se desembolsó un préstamo personal de 200,000 pesos. El día 20, se abrió una tarjeta de crédito con el límite más alto en el Banco Santander y se utilizó al máximo en tiendas de moda de lujo en la zona de Polanco. Y lo más peligroso de todo, Jaime dudó un momento. Sacó un papel con un sello rojo brillante. Su expresión se volvió seria. Esto es un pagaré de un prestamista ilegal, con intereses de usura. La prestataria eres tú, Clara García. La garantía es la casa de Coyoacán. Sentí que el mundo daba vueltas. Mis manos temblaban mientras sostenía ese pagaré. Los números bailaban ante mis ojos. La deuda total había alcanzado una cifra astronómica, suficiente para hacerme perder todo mi patrimonio si no pagaba a tiempo. Pero, Jaime, te juro por Dios que nunca he firmado estos papeles. Ni siquiera sé cómo usar una tarjeta de crédito. Mi voz se quebró por el pánico. Jaime asintió. Sus ojos se volvieron tan afilados como una navaja. Sé que no los firmaste. Mira de cerca esta firma, Clara. Me dio una lupa. Me incliné y examiné cuidadosamente la firma Clara García al final de la página. La caligrafía era elegante y fluida. A primera vista, se parecía a mi firma en un 90%. Cualquiera que la viera creería que la firmé yo. Pero he sido la dueña de este nombre durante 68 años. Inmediatamente reconocí la diferencia mortal. El trazo final, susurré. La A al final. Exactamente. Jaime golpeó la mesa. Tú tienes la costumbre de levantar el trazo final de la A hacia arriba y curvarlo un poco, una costumbre de tus días de colegio de monjas. Pero este falsificador, su trazo final, es suelto y alargado. Una imitación sofisticada, pero sigue siendo una falsificación. Dejé la lupa. El pánico inicial se desvaneció gradualmente, dando paso a una fría ira que surgía desde lo más profundo de mi ser. Sabía quién había hecho esto. En esa casa, solo había una persona con una sed de dinero tan loca y la astucia suficiente para falsificar documentos: Adela. Resulta que sus lujosos vestidos, sus fiestas extravagantes, sus costosas visitas al spa, no eran porque fuera una gran vendedora como presumía. Todo se pagaba con mi identidad y mis bienes. No solo era una parásita, era un parásito que me estaba desangrando, y lo que es más repugnante, había planeado esto durante mucho tiempo. Me acusó de tener demencia y paranoia para allanar el camino. Si me declaraban legalmente incapacitada, estas deudas se asignarían automáticamente a mis tutores legales, mi hijo y mi nuera, para que administraran mis bienes, pero en realidad era para que legalizaran la toma de la casa para pagar las deudas. ¡Qué retorcida! Apreté los dientes. Mis manos se cerraron en puños. Quiere llevarme a la ruina. Jaime me miró, con una expresión de expectación. Clara, esto ya no es un simple conflicto entre suegra y nuera. Falsificación de firmas, fraude, préstamos ilegales. Esto es un delito penal. Con este expediente, puedo meterla en la cárcel por al menos 15 años. ¿Qué piensas hacer? El silencio se apoderó de la oficina del abogado. Solo se oía el tic-tac regular del reloj de péndulo en la pared. Pensé en Ramón. ¿Sabría mi hijo de esto? ¿O su debilidad le hizo hacerse de la vista gorda mientras su esposa cometía fechorías? De cualquier manera, no era inocente. Recordé la transmisión en vivo de Adela, los insultos de mis parientes, la sensación de soledad absoluta de la noche anterior. Mi compasión murió en el momento en que Adela declaró que estaba loca. Levanté la cabeza y miré directamente a los ojos de mi viejo amigo. Mi mirada ya no tenía rastro de debilidad. Ardía con fuego, pero era la llama fría y azul de la determinación. Jaime, ayúdame. Quiero demandar. Bien, sonrió Jaime, cogiendo una pila de papel en blanco. Redactaremos la denuncia ahora mismo. Espera. Levanté la mano para detenerlo. La demanda es segura, pero simplemente presentarla en el tribunal sería demasiado fácil para ella. Usó la opinión pública para hundirme. Montó un melodrama ante todo el mundo. Así que tengo que darle un final a la altura. Me incliné hacia adelante, bajé la voz y comencé a esbozar el plan que acababa de ocurrírseme. Un plan no solo para recuperar el dinero,
sino también para arrancar la máscara de hipocresía de mi querida nuera. Necesito que me prepares una memoria USB con todas estas pruebas, junto con los videos de las cámaras de seguridad de la casa. Y Jaime, ¿todavía tienes contacto con el jefe de policía del distrito de Coyoacán? Jaime enarcó una ceja sorprendido, y luego una sonrisa astuta apareció en los labios del viejo abogado. Entendió mi idea. Clara, has cambiado. Ya no eres la mujer que solo sabía hacer sopa en la cocina. Las circunstancias me obligan, mi viejo amigo. Sonreí débilmente, mi mirada perdida en la ventana, donde nubes oscuras se arremolinaban, presagiando una tormenta a punto de desatarse sobre los malvados. Empezamos a deliberar. Cada paso, cada plazo, cada trampa se tendió meticulosamente. 3 días después de descubrir los documentos falsificados, estaba sentada en el despacho del abogado Jaime, frente a un ordenador portátil abierto. A mi lado, una taza de café negro sin azúcar, tan fría como mi corazón en ese momento. Había llegado la hora de tender la red. Saqué de mi bolso el viejo teléfono, el que había guardado sin tarjeta SIM durante días. Le puse la SIM. La pantalla se iluminó, mostrando el logo de la manzana mordida. Inmediatamente, una avalancha de mensajes de texto y notificaciones de llamadas perdidas inundó el teléfono, pero los ignoré todos. Fui a la sección de mensajes y escribí uno para Ramón. Cada palabra fue cuidadosamente considerada, no con el afecto de una madre, sino con el cálculo de un cazador que pone un cebo. Ramón, soy yo, mamá. He estado pensando mucho estos días sola. Me equivoqué. Me siento muy sola. ¿Qué sentido tiene la vida para una anciana sin sus hijos y nietos a su lado? Quiero volver a casa. Quiero organizar una ceremonia de reconciliación para arrepentirme. Y de paso, poner la casa a nombre de ustedes dos para enmendar mi error. Ya he invitado a toda la familia para que sean testigos mañana al mediodía. Prepárense. Respiré hondo y presioné enviar. 1 minuto. 2 minutos. El teléfono sobre la mesa vibró con fuerza. Era Ramón llamando, tan rápido que pude imaginarlo agarrando el teléfono como un hombre que se ahoga y se aferra a un salvavidas. Contesté, pero no hablé de inmediato. Dejé que pasaran unos segundos de silencio para crear una ventaja psicológica. Mamá, mamá. La voz de Ramón sonó, entrecortada y temblorosa. Pero esta vez no era el tono de reproche o queja del otro día. Era empalagoso, mezclado con una alegría frenética. Dios mío, mamá, ¿dónde has estado estos días? Estaba muerto de preocupación. ¿Estás bien? ¿Dónde estás para que vaya a buscarte? Sonreí con desdén, pero mi voz salió temblorosa, falsamente débil. Estoy en casa de una vieja amiga en Puebla. Estoy bien, solo que echo mucho de menos la casa. Tú y Adela están enfadados conmigo. Para nada, mamá. Te queremos muchísimo. Intervino la voz de Adela desde atrás, aguda y tan dulce que daba escalofríos. Vuelve, mamá. La casa se siente tan fría y vacía sin ti. Nos equivocamos. Esperamos que vuelvas para cuidarte como te mereces. De acuerdo, dije, tratando de reprimir las náuseas que me subían por la garganta. Entonces mañana al mediodía, quiero hacer una gran fiesta. Invitar a todos los tíos y tías. Quiero anunciar el traspaso de la casa delante de todos para que sea oficial. Preparen las mesas, las sillas, la comida. La casa está vacía ahora. No te preocupes, mamá. Adela se apresuró a interrumpir. Yo me encargo de todo. Será la fiesta más espectacular de Coyoacán. Tú solo tienes que volver. Déjame todo a mí. Colgué. La obra había comenzado. Me volví hacia Jaime. El viejo abogado asintió y me entregó una pequeña memoria USB negra y un grueso expediente sellado. Aquí tienes tus armas, Clara. Todas las pruebas de la falsificación de firmas, los préstamos abusivos y los videos de las cámaras de seguridad. Todo está aquí. ¿Estás lista? Más que nunca, respondí, apretando la memoria USB en mi mano. Era fría y dura, pero me daba una sensación de seguridad absoluta. Esa tarde, volví a mi apartamento alquilado y encendí la tableta. Aunque había cortado la electricidad, Ramón y Adela, motivados por la herencia que estaban a punto de recibir, habían llamado rápidamente a un electricista para restablecer el suministro esa misma mañana. Y gracias a eso, mi sistema de cámaras volvió a funcionar, convirtiéndome en la única espectadora de la comedia que se desarrollaba en mi antigua casa. En la pantalla, la casa vacía y polvorienta estaba cambiando de piel a una velocidad vertiginosa. Vi a Adela dirigiendo a un grupo de mudanceros que traían mesas y sillas alquiladas.
Alquiló sillas Tiffany doradas y manteles de seda blancos para ocultar el vacío de la habitación. Enormes arreglos de rosas artificiales se colocaron en las esquinas para tapar las paredes desconchadas. También llamaron a un servicio de catering, y el olor a comida comenzó a extenderse por la fría cocina. Querían crear una fachada perfecta. Querían que los parientes vieran una familia feliz y próspera, para que mi traspaso de la casa pareciera razonable y admirable. Cuando los trabajadores se fueron, solo quedaron ellos dos en la sala. Aumenté la imagen. Adela se reclinó en una de las sillas alquiladas, con una copa de vino tinto en la mano, su rostro radiante de triunfo. Ya no tenía el aspecto sumiso de nuera devota de cuando hablaba conmigo por teléfono. Se reía a carcajadas, una risa salvaje que me dio escalofríos. Aunque lo estaba viendo en una pantalla sin sonido, había silenciado el audio para centrarme en el lenguaje corporal, pero sabía perfectamente de qué hablaban. Ramón se sentó a su lado, masajeándole los pies mientras se reía tontamente. Parecía tan patético y estúpido. Volví a activar el sonido. Sus voces salieron de los altavoces de la tableta, claras como el agua. «Eres increíble, Adela», exclamó Ramón. De repente la vieja cambió de opinión. Seguro que tiene miedo de morir sola. Adela tomó un sorbo de vino y sonrió con desdén. «Te lo dije. Tu madre es solo un tigre de papel». Lloré un poco en internet y se asustó tanto de quedar mal que tuvo que volver arrastrándose a pedir perdón. ¿Quién lo diría? Al final solo es una vieja senil, desesperada por un poco de afecto. Dejó la copa, se levantó y caminó de un lado a otro, con la voz llena de cálculo. «Mañana, en cuanto firme los papeles, esta casa será nuestra. La venderé de inmediato. Pagaré ese préstamo abusivo, y con lo que sobre tendremos de sobra para ir de compras y de viaje». Y en cuanto a la vieja, entrecerró los ojos e hizo un gesto de cortarse el cuello. «La meteremos en una residencia de ancianos barata para quitarla de en medio. ¿Qué te parece? Como quieras. Mientras haya dinero», Ramón asintió repetidamente, sin dudarlo. Miré al hijo que había parido, vendiendo a su madre con un simple asentimiento. Mi corazón, ya endurecido, se agrietó un poco más, pero extrañamente, no sangró, ni dolió. Solo sentí una frialdad que se extendía. La frialdad de un cadáver. Mi amor de madre había muerto oficialmente en ese momento. Apagué la tableta. La pantalla se oscureció, devolviéndome mi propio reflejo en el cristal negro. Otra Clara me estaba mirando. Sus ojos ya no estaban llenos de lágrimas de resignación. Sus labios sonreían, una sonrisa misteriosa y cruel. Me levanté y fui al armario. Elegí un vestido de terciopelo negro, elegante y poderoso. Añadí un collar de perlas que Miguel me regaló en nuestro 30º aniversario de bodas. Mañana, no volvería como una anciana senil y arrepentida. Volvería como una reina subiendo a su trono para juzgar. Acaricié el expediente sobre la mesa. Todo estaba listo. A los invitados les había notificado en secreto la presencia de algunos personajes especiales que ellos desconocían por completo. Pensaban que mañana era el día en que recibirían su herencia, pero no sabían que, en realidad, era el día del juicio. El escenario estaba montado, todos los actores y el público estaban presentes. Una fiesta para desenmascarar a unos hijos ingratos delante de toda la familia. Esa fue la forma que elegí para terminar esta tragedia. ¿Creen que estoy siendo demasiado dura, o que los malvados merecen un castigo público como este? Déjenme saber en los comentarios si están esperando con tanta ansia como yo el acto final. 12 del mediodía. El sol dorado bañaba el barrio de Coyoacán, pero el ambiente dentro de mi casa estaba cargado de falsedad. La puerta de hierro estaba abierta de par en par, dando la bienvenida a los invitados. La familia García, los vecinos y hasta las comadres más chismosas del barrio estaban presentes. No habían venido tanto para celebrar mi regreso, sino por curiosidad. Querían ver con sus propios ojos el final del drama suegra y nuera que Adela había estado pregonando en internet toda la semana. Me senté en un sillón de terciopelo rojo, colocado solemnemente en el centro de la sala, el lugar que Adela había dispuesto para mí, como si fuera una vieja reina a punto de abdicar. Llevaba mi vestido de terciopelo negro, el collar de perlas, la espalda recta. Mis ojos recorrieron cada rostro en la habitación. Allí estaba Consuelo, la prima que me había llamado para regañarme el otro día. Estaba junto a la mesa del banquete, con una copa de cóctel en la mano, cuchicheando con la vecina María. ¿Ves? Te lo dije, la señora Clara está vieja y senil. Había que asustarla un poco para que volviera en sí. Y allí estaban los amigos borrachos de Adela, hoy vestidos inusualmente formales,
actuando como jóvenes intelectuales que venían a felicitar a la anfitriona. Y la protagonista del drama, Adela, hoy llevaba un vestido de seda de un suave color pastel, con un maquillaje ligero como el de una santa. Iba de un lado a otro, sirviendo bebidas a los invitados, acercándose a masajearme los hombros, con una sonrisa radiante. «¿Estás cansada, mamá? Quédate sentada. Si necesitas algo, solo dímelo». Ramón estaba junto a su esposa, asintiendo como una marioneta de madera. Me miraba con una codicia apenas disimulada. Estaba contando los minutos hasta que yo firmara los papeles de transferencia de la propiedad. «Damas y caballeros». Adela aplaudió para llamar la atención. El tintineo de las copas cesó. Toda la habitación quedó en silencio. Todas las miradas se posaron en nosotros. «Gracias a todos por acompañarnos hoy», comenzó Adela su discurso, con la voz entrecortada por la emoción. «Como todos saben, últimamente mamá Clara ha tenido algunos problemas psicológicos debido a su edad, pero gracias al amor de sus hijos y nietos, se ha recuperado y ha decidido volver a casa para reunirse con nosotros. Hoy, ella quiere compartir algunas palabras y entregarnos un regalo muy especial a mi esposo y a mí». Se inclinó, me ayudó a levantarme y me dio el micrófono. Su mano apretó suavemente la mía, una advertencia silenciosa. «Más te vale seguir el guión». Tomé el micrófono, sintiendo el peso frío del metal en mi mano. Me levanté, pero sin la ayuda de Adela. Aparté su mano suavemente y di 2 pasos firmes hacia el pequeño podio que habían preparado. Miré a la multitud. Decenas de ojos me miraban fijamente, con lástima, con desprecio, con expectación. «Queridos amigos y familiares», comencé, mi voz resonante, clara y firme, sin el temblor de una anciana senil. «Gracias por venir a presenciar este momento importante. Mi vida ha tenido muchos altibajos, pero nunca me he sentido tan lúcida como ahora». Adela, abajo, asentía repetidamente, con una sonrisa triunfante en los labios. Pensaba que estaba dando el discurso de una perdedora. «Mis hijos tienen razón», continué, mirando a Ramón. «Estoy vieja, y los viejos suelen preocuparse por el futuro. Temo que después de mi muerte, nadie conozca la verdad sobre esta familia. Por eso, en lugar de leer un testamento, quiero mostrarles un cortometraje». Me volví hacia la esquina de la habitación, donde el abogado Jaime estaba sentado en silencio junto a un ordenador portátil conectado a un proyector. Asentí levemente. Un asentimiento fatídico. «Jaime, empieza». Adela frunció el ceño. Antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, las luces de la habitación se apagaron. La gran pantalla de proyección que había bajado detrás de mí se iluminó. No apareció ningún testamento. La primera imagen que vieron todos fue la sala de esta misma casa, con la fecha y la hora mostradas en la esquina de la pantalla, 2 semanas antes. En el video, Adela estaba de pie con las manos en las caderas, señalándome a la cara y gritando. Jaime había subido el volumen al máximo, y el sonido resonó por toda la habitación, ahogando incluso la respiración de la gente. «Vieja inútil, ni siquiera puedes cocinar una simple comida. ¿No te da vergüenza vivir de gorra en esta casa?» Un «oh» de asombro resonó entre el público. Los vecinos se quedaron boquiabiertos. A Consuelo se le cayó la copa de las manos, haciéndose añicos en el suelo. Adela se puso pálida, corrió hacia el proyector. «Apágalo, apágalo ahora mismo». ¿Quién les dio permiso? Pero antes de que pudiera tocar el ordenador, 2 guardaespaldas corpulentos, que Jaime había contratado de antemano, la detuvieron y la empujaron bruscamente a su asiento. El video cambió de escena. Esta vez, era Ramón viendo la televisión mientras yo, con dificultad, arrastraba mi pierna dolorida para traerle agua. Adela me dio una patada que casi me hace caer, mientras Ramón solo echó un vistazo y volvió a reírse a carcajadas con la pantalla. Los murmullos comenzaron a crecer como un enjambre de abejas. «Dios mío, ¿esta es la nuera devota? Ramón». ¿Cómo pudo quedarse sentado viendo cómo trataban así a su madre? Pero el golpe de gracia aún no había llegado. La pantalla se oscureció por un segundo, y luego se volvió a iluminar, mostrando el video más reciente, grabado el día anterior, donde la pareja celebraba alegremente después de saber que yo regresaría. La voz cruel de Adela resonó, cada palabra perfectamente clara. «Mañana, en cuanto firme los papeles, la meteremos en una residencia de ancianos barata para quitarla de en medio». Y la respuesta de Ramón: «Como quieras, mientras haya dinero». La indignación estalló en la habitación. Los parientes que me habían criticado ahora estaban rojos de vergüenza e ira.
Se dieron cuenta de que habían sido engañados, convertidos en ovejas estúpidas que seguían al lobo. Adela se sentó en el suelo, pálida como un fantasma. Temblaba, negando con la cabeza frenéticamente. No, no es verdad. Está editado. Es falso. Aún no he terminado, dije en voz alta al micrófono, ahogando los murmullos. En la pantalla aparecieron ahora los documentos de los préstamos ilegales y los extractos de la tarjeta de crédito. Jaime había ampliado hábilmente la firma falsificada de Adela junto a mi firma real para compararlas. La diferencia en el trazo final de la A estaba marcada con un círculo rojo brillante. Esta es la prueba, declaré solemnemente, señalando la pantalla. Mi querida nuera, la que siempre se quejaba de ser pobre, falsificó mi firma para pedir préstamos de cientos de miles de pesos a usureros. Usó mi nombre para vivir una vida de lujos, y luego me acusó de estar loca para justificar el robo de mi casa y pagar sus deudas. Bajé del podio y me acerqué a Adela. La multitud se apartó automáticamente, abriéndome paso. En ese momento, ya no era la débil anciana Clara. Yo era la jueza. Yo era la justicia. Miré a Adela, encogida a mis pies, y luego a Ramón, paralizado en un rincón, sudando a mares. ¿Querían celebrar una fiesta? Aquí tienen su fiesta. Arrojé un fajo de fotocopias de los documentos a los pies de Adela. Los papeles blancos volaron como mariposas de luto, cubriéndola. «Estafadora, desagradecida», gritó primero Consuelo. Fue la que más rápido cambió de bando, pero también la más indignada por sentirse engañada. «Qué vergüenza tener una sobrina política como tú». Toda la habitación era un caos. Los insultos y las críticas cayeron sobre la pareja como granizo. Los vecinos señalaban y negaban con la cabeza, asqueados. Los parientes los miraban con la misma repugnancia con la que se mira la basura más sucia. Adela se tapó los oídos, gritando como una loca en medio del círculo de desprecio. Intentó levantarse y huir, pero sus piernas temblorosas la traicionaron. Ramón se arrodilló, cubriéndose la cara y llorando a lágrima viva. Pero sus lágrimas no conmovieron a nadie, solo acentuaron la bajeza de un hombre que se esconde tras las faldas de su mujer. Me quedé en medio de la tormenta, con el corazón en calma. Observé la escena caótica, sin sentir alegría ni satisfacción, solo una suave sensación de liberación. La máscara había caído, la verdad había sido expuesta bajo la dura luz del mediodía de Coyoacán. Me volví y asentí a Jaime una vez más. Era hora de terminar este drama con una nota final, la más decisiva y dolorosa. Desde la puerta, el sonido de las sirenas de la policía comenzó a oírse, cada vez más cerca, rasgando el aire ruidoso del barrio. Adela levantó la cabeza, con los ojos desorbitados por el horror, me miró, y por primera vez en su vida, vi en sus ojos un miedo real hacia la suegra, que una vez consideró basura. El estruendo de las botas de los policías, entrando en el patio, silenció todos los murmullos y discusiones. 3 oficiales entraron en la sala, liderados por el sargento Hernández, con quien Jaime había hablado previamente. La intensa luz del mediodía de Coyoacán se reflejaba en las insignias de sus uniformes, destellando los fríos rayos de la justicia. Adela, la que acababa de ser desenmascarada, se quedó petrificada en medio de la habitación. Su rostro, cuidadosamente maquillado, ahora estaba blanco como el papel. Sus labios temblaban sin poder articular palabra. Pero el instinto de alguien que nunca ha sabido admitir un error resurgió en ese momento desesperado. Cuando el sargento Hernández se acercó, con la orden de arresto en la mano, Adela de repente soltó un grito agudo, tan estridente como el chirrido de metal contra cristal. «No, no pueden arrestarme. Esta es mi casa. Esa vieja está mintiendo. Todo es un invento suyo». Mientras gritaba, se abalanzó sobre mí como una bestia enloquecida. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Sus manos con uñas pintadas de rojo se extendieron, intentando arrebatarme el micrófono o tal vez arañar mi rostro tranquilo. Pero no tuvo la oportunidad de tocarme ni un pelo. Los 2 oficiales que estaban detrás actuaron con la rapidez de un rayo. Le torcieron los brazos a Adela por la espalda. Se oyó un clic seco, poniendo fin a toda su agresividad. Las frías esposas se cerraron sobre las manos acostumbradas a sostener bolsos de diseñador y firmar pagarés fraudulentos. Adela Morales queda detenida por fraude, falsificación de documentos y usura. Tiene derecho a permanecer en silencio. El sargento Hernández leyó la orden en voz alta, su voz resonando en la espaciosa habitación. Adela luchó en vano. Su cabello elegantemente peinado ahora caía desordenado sobre la mitad de su rostro. Ya no podía mantener su falsa apariencia de respetabilidad.
Su boca no paraba de escupir maldiciones venenosas. «Suéltenme. Clara, eres una bruja. Estás arruinando a tu nuera. Te irás al infierno. Te maldigo». Me quedé quieta en el podio, mirando fijamente sus ojos inyectados en sangre, sin vacilar, sin miedo. Las maldiciones de los malvados, para los justos, son como el viento que pasa. La policía se llevó a Adela. Sus gritos se fueron apagando hasta que la puerta de la patrulla se cerró de golpe. La habitación volvió a un silencio sepulcral, pero la obra no había terminado. Todavía quedaba un actor que no había interpretado su último papel. Ramón, mi querido hijo, estaba acurrucado en un rincón, sudando a mares, empapando la costosa camisa que había comprado con el dinero robado a su madre. Cuando vio que se llevaban a su esposa, no corrió tras ella, ni dijo una palabra en su defensa. Se quedó allí, temblando como una rata de alcantarilla sacada a la luz. Y entonces, ante la mirada de decenas de pares de ojos, Ramón hizo algo tan cobarde que me dio un escalofrío. Corrió y se arrodilló a mis pies. Sus manos pegajosas de sudor se aferraron al dobladillo de mi vestido de terciopelo negro. Levantó la vista, con el rostro desfigurado por las lágrimas y los mocos. «Mamá, mamá, perdóname. Me equivoqué, mamá». Ramón lloraba como un niño, pero su llanto no despertaba ninguna compasión, solo repugnancia. «Dile a la policía, mamá, yo no sabía nada. Fue todo culpa de Adela. Ella me incitó, me obligó a hacerlo. Estaba bajo su hechizo, por eso la escuché y te traté mal. Pero soy tu hijo, mamá. ¿Cómo podría hacerte eso?». Sus súplicas eran como agujas en mis oídos. ¿Todo culpa de Adela? Miré la cabeza de mi hijo. Resulta que, incluso en este momento, todavía no había aprendido a ser un hombre. Cuando disfrutaba con su esposa. Pero en la adversidad, estaba dispuesto a arrojar a la mujer con la que compartía su vida al fango para salvarse a sí mismo. Alguien que no es leal a su esposa, ¿cómo podría ser un buen hijo para su madre? Me estremecí levemente, di un paso atrás y aparté el dobladillo de mi vestido de sus manos pegajosas como si evitara algo sucio. «Levántate, Ramón». Mi voz era gélida, no alta, pero con suficiente autoridad para que el llanto de Ramón se ahogara en su garganta. Me miró aturdido, pensando que me había ablandado. «No eres inocente». Lo miré directamente a los ojos, mi mirada tan afilada como un bisturí que diseccionaba su oscura alma. «Sí, puede que no falsificaras la firma, puede que no pidieras préstamos a usureros directamente, pero Ramón, ¿dónde estabas cuando tu esposa tiró el altar de tu padre a la basura? ¿Qué hiciste cuando te obligó a comer las sobras en la cocina? ¿Qué dijiste cuando te echó de casa?» Ramón se quedó boquiabierto, tartamudeando. Yo. Te quedaste callado, sí sé, cada palabra saliendo como un pesado bloque de plomo. Te quedaste ahí, viendo cómo insultaban y pisoteaban a tu madre, y elegiste el silencio para estar tranquilo, para que tu esposa te mimara. Tu silencio fue la forma más cruel de complicidad. A mis ojos, el crimen de la debilidad y la indiferencia es aún más aterrador que la codicia de Adela. «Mamá». Ramón intentó alcanzarme de nuevo. «Pero soy tu único hijo. Mi hijo está muerto». Lo interrumpí, mi voz seca, cortando el último hilo de afecto que quedaba. El cobarde arrodillado a mis pies es solo un extraño, y mi casa no alberga a extraños. Señalé la puerta principal, donde la luz del sol brillante esperaba. «Fuera de mi casa, ahora mismo. ¿A dónde me vas a echar? No tengo dinero, ni dónde vivir». Ramón entró en pánico de verdad. «Ese es tu problema», respondí, dándole la espalda. «Tienes casi 40 años, Ramón. Tienes brazos y piernas. Sal ahí fuera y aprende a ganar dinero con tu propio trabajo. De ahora en adelante, no esperes ni un centavo de mí, y no vuelvas a poner un pie aquí hasta que te conviertas de verdad en un hombre». Ramón se quedó atónito. Miró mi espalda recta, luego miró a su alrededor. Los parientes, los vecinos, lo miraban con desprecio. Nadie intercedió por él. Incluso Consuelo se dio la vuelta y escupió en el suelo con desdén. Sabiendo que no podía conmoverme, Ramón se levantó a trompicones. Con la cabeza gacha, salió arrastrando los pies. Su figura era vacilante, solitaria, pasando junto a las lujosas mesas de banquete que él y su esposa habían preparado, como una amarga ironía sobre el final de la codicia. Cuando la espalda de Ramón desapareció tras la puerta de hierro, el ambiente en la habitación se volvió tenso. Un silencio incómodo lo envolvió todo. Los invitados comenzaron a susurrar, pero esta vez no eran críticas, sino remordimiento. María, la vecina de al lado,
Se acercó tímidamente. Me tomó la mano. Su voz temblaba. Clara. Yo. Lo sentimos. Escuchamos las mentiras y dudamos de tu carácter. Fuimos terribles. Has vivido aquí tantos años. Deberíamos haberte conocido mejor. Consuelo también se acercó, sonrojada de vergüenza. Prima Clara, perdóname. Fui una tonta. Pensé que estaba ayudando a los recién casados. ¿Quién iba a decir que eran unos monstruos? Hiciste lo correcto. Tenían que aprender una lección. La multitud se unió al coro. Disculpas tardías pero sinceras resonaron por toda la habitación. Me rodearon, buscando un perdón que aliviara sus conciencias. Miré esos rostros familiares. No sentía resentimiento ni triunfo. Entendía la naturaleza humana. Son fáciles de influenciar, fáciles de creer en las tragedias, pero no son completamente malvados. Sonreí suavemente, una sonrisa indulgente de alguien que ha superado la tormenta. No se preocupen. Le di una palmadita en la mano a María. Nunca me lo tomé a pecho. Las lenguas del mundo son como las olas, y mi corazón es la orilla. No importa cuán grandes sean las olas, no pueden derribar la orilla, solo la limpian. Me detuve un momento, mirando a toda la sala, mi voz profunda pero conmovedora. Solo les pido una cosa. Después de hoy, si escuchan alguna historia, ya sea sobre mí o sobre cualquier otra persona, por favor, no la crean de inmediato. Tómense un momento. Escuchen la historia de ambos lados. No dejen que se aprovechen de su bondad y no conviertan accidentalmente sus palabras en un cuchillo que apuñale el corazón de un inocente. Toda la sala quedó en silencio. Muchos bajaron la cabeza pensativos. Algunos se secaron las lágrimas discretamente. Respiré hondo el aroma de los lirios que perfumaban la esquina de la habitación. Un aroma puro y suave. La fiesta había terminado. Los payasos habían abandonado el escenario. Ahora, en esta gran casa, solo quedaban la verdad y la paz que había ganado con una guerra. Había ganado, pero más importante aún, me había reencontrado a mí misma. 6 meses. No es mucho tiempo en la vida de una persona, pero es suficiente para sanar heridas que parecían incurables. Estoy sentada en el balcón de mi nuevo apartamento en Puebla, la ciudad de Los Ángeles, bajo el sol dorado que se derrama sobre las cúpulas de las iglesias antiguas. Disfruto de una taza de té de hierbas caliente, admirando las macetas de rosas que compiten en belleza en la barandilla. La casa de Coyoacán ya no me pertenece. La decisión de venderla fue una de las más rápidas y liberadoras de mi vida. Muchos de mis antiguos vecinos dijeron que era una lástima, que guardaba los recuerdos de Miguel, pero no entendían que los recuerdos de Miguel están en mi corazón, en las fotos que me traje, no en los fríos ladrillos manchados por la traición y el cálculo. La vendí para cortar por completo el vínculo con un pasado doloroso, para que los fantasmas de los recuerdos no tuvieran dónde esconderse. Con el dinero de la venta en la mano, no lo guardé en una caja fuerte como antes. Había aprendido una lección muy cara. El dinero, si no se usa para crear alegría y valor, solo es un buen cebo para los buitres. Destiné una gran parte del dinero a crear la beca Miguel García. La semana pasada, viajé a la remota región montañosa de Chiapas. Al ver los ojos brillantes de los niños indígenas pobres al recibir nuevas mochilas y el pago de sus matrículas, sentí una calidez inusual en mi corazón. Miguel en el cielo seguramente sonreiría con orgullo. Siempre quiso hacer algo por la comunidad, y ahora yo estoy continuando su sueño. El resto lo dediqué a mí misma. Por primera vez en mis 68 años de vida, viajé sin preocuparme por quién cocinaría en casa, quién lavaría la ropa. Fui a Oaxaca a probar el famoso mole negro. Paseé por las playas de color turquesa de Tulum. Subí a la pirámide del Sol en Teotihuacán. Con cada paso en una nueva tierra, sentía que mi alma se abría, se rejuvenecía. Me di cuenta de lo vasto y hermoso que es el mundo, y pensar que durante tanto tiempo me había encerrado en las estrechas paredes de una cocina. Clara, tu té se está enfriando. La voz grave y cálida de Jaime me trajo de vuelta a la realidad. El viejo abogado, mi amigo del alma, estaba sentado frente a mí, con un periódico en la mano y una sonrisa amable. Jaime se había jubilado. Se mudó a Puebla para estar cerca de su hija y casualmente se convirtió en mi vecino. Ahora somos viejos amigos que por las tardes toman el té juntos, discuten sobre la actualidad o simplemente se sientan en silencio a ver el atardecer sobre las montañas. Una relación pura, sincera y llena de respeto, algo que me había faltado durante mucho tiempo. Jaime, pregunté con voz ligera, ¿tienes noticias de Ramón? Jaime dobló el periódico y suspiró suavemente.
Sigue trabajando de camarero en el turno de noche en un restaurante del centro. Es un trabajo duro, con un sueldo miserable que además tiene que destinar a pagar poco a poco la deuda del préstamo abusivo de su esposa. Dicen que Adela tampoco lo está pasando bien en la cárcel, que sus compañeras la molestan constantemente. Asentí, con el corazón tranquilo. Ramón todavía me llama de vez en cuando, llamadas cortas, vacilantes. Me pregunta si estoy bien, si todavía me duele la pierna. Le respondo de forma breve y educada. Una vez, intentó quejarse del aumento del alquiler, pero lo detuve de inmediato. Solo escucho buenas noticias, no problemas de dinero. Si tienes dificultades, trabaja más horas. Voy a colgar. No le he enviado ni un centavo. No por tacañería, sino porque quiero que madure. Tiene que aprender a responsabilizarse de sus decisiones. Mi crueldad de hoy es la mayor compasión que puedo ofrecerle para el resto de su vida. Miré las rosas a mi lado. Antes eran ramas delgadas y espinosas, pero después de ser podadas, cuidadas y expuestas al sol, han florecido las flores más hermosas. Mi vida también ha sido así. Después de la tormenta de la purga, el rosal de mi alma ha vuelto a florecer. Ya no soy la madre sumisa y resignada hasta la cobardía. Soy Clara, una mujer independiente, libre y que sabe amarse a sí misma. Tomé un sorbo de té. El regusto dulce se extendió por mi lengua. Miré el cielo azul profundo y susurré un agradecimiento. Gracias por el sufrimiento pasado que me ha enseñado a apreciar la paz del presente. Y ahora, al final de mi historia, quiero dirigirles unas palabras sinceras a ustedes, que han seguido este viaje. Si eres madre, por favor, recuerda esto. El amor maternal es sagrado, pero no es sinónimo de sacrificio ciego. Nunca te agotes para complacer a tus hijos. No te conviertas en una vela que se consume hasta la última gota de cera y se apaga en la oscuridad. Debes estar sana, feliz, tener tu propia vida y tus propias finanzas. Cuando aprendes a amarte y protegerte a ti misma, enseñas a tus hijos a respetarte. Un límite claro en cuanto a las finanzas y la privacidad no distancia a madre e hijo. Al contrario, es la base de una relación sana y duradera. No dejes que tu bondad se convierta en el veneno que alimenta la dependencia y la ingratitud. Si eres hijo o hija, pregúntate cuál es tu papel entre tu familia de origen y tu propia familia. Te casas, tienes tu propio hogar, eso está bien. Pero tu cónyuge no tiene derecho a pisotear a tus padres. Nunca uses el amor romántico como excusa para ser cómplice de la falta de respeto filial. Tu silencio, tu debilidad al ver a tus padres heridos, es un crimen. Eres el puente. Y si ese puente se inclina demasiado hacia un lado, la relación se romperá. Recuerda, los padres son las raíces, y solo si las raíces son fuertes, el árbol puede florecer. No esperes a perderlos, o a que te echen de casa como a mi hijo, para darte cuenta del valor de la palabra familia. Y finalmente, la lección más grande que he aprendido de mi propia tragedia es sobre la naturaleza de la codicia. Adela y Ramón dejaron que la codicia los cegara. No veían mi casa como un hogar, sino como un montón de bienes que debían poseer. La codicia es como el agua salada. Cuanto más bebes, más sed tienes, y al final destruye a quien la bebe. El dinero es muy importante, pero es un medio para vivir, no el propósito de la vida. Nunca pongas el dinero por encima de la familia, por encima de la moral, porque al final, cuando el telón caiga, lo que nos llevamos no son las escrituras de una propiedad o una cuenta bancaria, sino la paz en el alma y los afectos sinceros que quedan. Valora lo que tienes, vive con la cabeza alta y nunca permitas que nadie, ni siquiera tus seres más queridos, te arrebate el derecho a ser dueño de tu propia vida. La felicidad no es algo que se regala. La felicidad es algo por lo que luchamos y que protegemos con nuestras propias manos. La historia que acabas de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados. Compartimos esta historia no para juzgar a nadie, sino con la esperanza de que en algún lugar alguien se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio en sus propias casas? Sinceramente me pregunto, si estuvieras en mi situación, ¿qué harías? ¿Te quedarías en silencio para mantener la paz? ¿O alzarías la voz y lucharías para recuperar tu voz? Me encantaría escuchar tus pensamientos sobre esta historia en mi canal, o cualquier sugerencia que pueda ayudarnos a mejorar nuestro contenido. Dios siempre bendice a los valientes, y realmente creo que el coraje nos llevará a días mejores. En este momento, dejaré las 2 historias más populares del canal en la pantalla final. Creo que te sorprenderán. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento. Si esta historia te ha llegado al corazón, dale a me gusta,
Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte lo que está por venir.